Trovadores, recuerda que en mi canal Trovit Scary Stories estaremos narrando series de terror y creepypastas, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Trabajo con el FBI tras la peor organización criminal del mundo, el Sendero del Monstruo. Jeffrey Lionel Dahmer hizo parte. Sí, lo que voy a decirte tal vez parezca una locura, y más que justo ahora el conocido asesino serial Jeffrey Lionel Dahmer es tendencia mundial. Fue su crueldad y forma de proceder lo que hizo pertenecer durante mucho tiempo a la peor organización criminal del mundo, el Sendero del Monstruo. Básicamente, no nos centraremos en él, pero es un referente para que sepas qué clase de sujetos pertenecen a esta organización. Básicamente me centraré en hablarte de tres que vas a conocer a continuación, que siguen con un legado de terror, como lo hizo Jeffrey en su época dorada de maldad. Pero no te preocupes, en un próximo video te contaré cómo fue el paso de Jeffrey en esta organización. Así que no te lo pierdas, porque va a ser una locura. Historia original escrita por Trovit. Aclaración preliminar. Este relato es ficción, pero los tres monstruos que describiré son personas reales que sacudieron al mundo. Los nombres han sido cambiados y todo el desarrollo de la historia es producto de Trovit. Hola, quiero contarles mi experiencia trabajando en la penitenciaría de máxima seguridad que llevo hace unos años. Me resuelvo el nombre, ya que no quiero ser blanco de ningún tipo de ataque legal, o que los tres sujetos que mencionaré se enteren y estén en la mira de sus colaboradores. Sí, me refiero que aunque estos tres monstruos estén detenidos, tienen el poder para acabar a cualquiera que atente contra ellos si así lo desean. Hay toda una organización de criminales a los que estos pertenecen y una gran cantidad de personalidades importantes están detrás de esto. Mi nombre es Trovit. Actualmente tengo 38 años. Hace unos 10 años he venido trabajando en esto de la seguridad. Siempre quise ser parte de este medio. Sentir la adrenalina de estar cuidando a las personas más letales del mundo puede parecer algo desquiciado, pero cada quien encuentra sus formas de sentirse vivo. Y esta es la mía. Pero las atrocidades que he escuchado en este lugar harían vomitar a cualquiera. Yo ya lo hice muchas veces hasta que me acostumbré a estos horrores. Aunque hay asesinos seriales, personas muy peligrosas, no hay nada que dé más asco que la historia de cada uno de estos tres tipos. Deberían estar condenados a muerte, pero alguien muy influyente tiene sus manos en ellos especialmente. Hace unos 3 meses que llegaron, cada uno de un lugar diferente del mundo. No trabajan juntos, pero se conocían. Se contaban todo lo que hacían para ver quién era el mejor haciendo lo que saben: torturar, asesinar o abusar de personas. No se permitía hablar con ellos, pero debido a mi experiencia y a mis años me encomendaron una misión especial encubierta por el FBI. Se trata de escucharlos, averiguar todo lo que pudiera sobre ellos, ganarme su confianza, haciendo que soltaran sus secretos. Y lo que se reveló en todo esto fue algo que no debía saber. Los monstruos como ellos no solo son producto de la decadencia de la familia. Hay una organización manejada por grandes personalidades de todas partes del mundo, que van desde los políticos hasta famosos del espectáculo. Tienen ojos en cada ciudad, estado, país, que se encarga de elegir a los próximos que harán parte de las filas de los que ellos llaman el Sendero del Monstruo. Personas con grandes problemas que terminan siendo entrenados para darles espectáculos que llenan del placer y la adrenalina que necesitan para ser parte de este grupo selecto de lo más bajo de la humanidad. Debes haber hecho algo realmente malo, algo siniestro que suena a nivel internacional, algo que diga que realmente no eres humano, y estos tres tipos ya lo habían hecho. Esta es la historia de cada uno de ellos. Empezaré por contarte la historia que llevó a Crowley a ser parte de estas filas, siendo uno de los monstruos que más asco provoca en la sociedad. Empecemos por el principio. Historia de Crowley. Crowley no era un hombre muy fuerte. Realmente en esa celda se veía inofensivo, incapaz de poder hacer daño a algún ser vivo,
Su sonrisa te provocaba quedarte a hablar con él, confiándole todos tus secretos. Era imposible pensar los actos tan horribles que había cometido. Él nació en una pequeña localidad de Estados Unidos, un lugar muy tranquilo para vivir. Había tenido una buena niñez, pero todo cambió aquel día que fue abandonado por su padre cuando tenía 8 años. La decepción, el estrés de ser dejado a su suerte por quien había jurado amarlo para siempre, hizo que la madre de Crowley descargara toda su frustración contra él. Sufrió por ese entonces el maltrato físico y emocional por parte de su madre. Se fue desarrollando en este mundo de maltrato, pero frente a los vecinos con una niñez aparentemente normal. Realizó todos sus estudios universitarios. Apenas terminó la secundaria, obteniendo el título de ingeniero, fue en la universidad donde conoció a la mujer que hizo su esposa, Caroline, quien era una chica tranquila y silenciosa, casándose con Crowley cuando ella tan solo tenía 18 años, y que con el tiempo formaron una familia numerosa con 5 hijos sanos, hijos que jamás esperarían lo que ocurriría con el paso del tiempo. A mediados de la década del 60, Caroline da a luz a su cuarta hija, una hermosa niña que pasó una bella niñez, justo hasta que cuando cumple sus 11 años es abusada por Crowley, su propio padre. Esto es de las cosas más aberrantes que ha hecho este sujeto, pero lo que sigue después se escapa de mi imaginación. Es difícil decirlo, pero este hijo de su mala madre ya debería ser ejecutado. Y está aquí tras las rejas, tratado como si fuera un lugar de vacaciones. A veces quisiera ser yo mismo quien acabe con él, con mis propias manos, pero debo controlarme, seguir su juego, aprender un poco más para dar con esa organización. En la década del 80, la hija de Crowley no se esperaba lo que siguió. El verdadero calvario daría inicio. Le pidió ayuda para llevar algunas cosas hacia el sótano, el cual desde hacía un tiempo había estado rediseñando, organizándolo para que fuera un lugar cómodo, como una habitación acogedora. Al ingresar, no esperó más y tomó a su hija por la fuerza con cloroformo, dejándola inconsciente y encerrada en ese lugar como ya lo venía planeando. La dejó sobre una cama encadenada con la boca amordazada para que no se escucharan sus gritos al despertar. Así pasaron varios días sin que se supiera de su hija. Caroline esperó pacientemente que llegara. Pensaba que le había molestado algo, entonces le daría un pequeño susto, pero no fue así. Una persona no se va por tanto tiempo, pensaba, sin al menos dejar algún mensaje. Debido a esto, ella interpuso una denuncia por desaparición de su hija. Tenía esperanzas que la encontraran rápido, pero Crowley, viendo el peligro de la investigación que podría ser descubierto, ideó un plan para convencer a Caroline. Entonces le dijo que su hija se había ido con una secta religiosa, que ella le decía que hace mucho quería irse, pero él no había dicho nada para no lastimarla. Es de esta forma que este desgraciado logra que se retire la demanda y las autoridades decidan no buscarla. Todo le había salido como planeó. Los horrores apenas comenzaban y se deleitaba con pensar en todo lo que podía hacerle ahora. Desde aquella vez en que logró hacer que retiraran la demanda para buscarla, habían pasado ya 24 años. Largos años en los que el abuso era la orden del día. El miedo vivía en esa habitación en el sótano. Este sujeto mantuvo secuestrada a su propia hija. La tomaba cuando quería, la castigaba para mostrar quién mandaba. Estaba domesticándola mientras la hacía suya. Qué aberrante sujeto. De esa manera tuvieron 7 hijos, fruto de la decadencia de ese pederasta. Entre sus hijos hubo gemelos, pero uno de ellos murió después de nacer. Fue así como, para deshacerse del cuerpo, Crowley decide quemarlo. A mediados de abril de 2008, la hija mayor, es decir, la nieta hija de Crowley, de nombre Lillian, con 19 años de edad, sufría una enfermedad rara. Esto no podía ser tratado en casa. Crowley no sabía cómo hacerlo. Por eso decidió llevarla al hospital de la localidad. Este fue el momento perfecto para que la hija abusada, y ya madre de 7 hijos, viera esto como una oportunidad. Entonces escribió una nota pidiendo ayuda, que escondió entre las ropas de su hija, con el propósito que los médicos la encontraran. Estos, al leerla, se dieron cuenta que algo andaba mal, y ese amigo era Crowley.
Avisaron a las autoridades para que abrieran una investigación cautelosa y así atraparlo. El 28 de abril de 2008, Crowley, con 63 años de edad, fue acusado por asesinato, violación, incesto, coacción, esclavización. Esto le acarreó una condena a cadena perpetua, además de asegurarle un puesto en el Sendero del Monstruo. Fue trasladado de la prisión de su localidad a una de máxima seguridad, pero esta está controlada por personas muy importantes que les deleitó la historia de él, y los planes que le tenían solo se los dirían después de tratarlo como al mejor huésped. Por otro lado, su hija ahora vive en un pequeño condado llevando una vida aparentemente normal, porque después de tantos años no podía saber los traumas que ha dejado todo. Por eso constantemente está en terapia psicológica con sus hijos, que también son sus hermanos. Una niñez infeliz y crecer en una familia disfuncional puede generar trastornos psicológicos que cuando somos adultos marcan nuestras vidas y de los que nos rodean. Pero en este caso, dos familias sufrieron de una terrible vida mientras vivían al lado de al que podemos considerar un monstruo. Saben que eso es solo lo que las autoridades conocen de Crowley, porque realmente ha llevado un historial de abuso y asesinatos en diferentes localidades de su país sin ser descubierto. Aprovechaba algunos días para saciarse, acabando cruelmente con la vida de cualquiera que seleccionaba como su víctima. Le hacía seguimiento semana hasta que por fin hacía parte de su larga lista de personas que jamás encontraron. Pero esto no se había dicho cuando le condenaron, o tal vez no habría alcanzado a llegar a esta prisión. Pero sobre todo esto queda la duda de si su esposa en verdad no sabía que su hija estaba secuestrada en el sótano. Es perturbador, e incluso podría pensar que fue cómplice en todos estos años del peor de los maltratos. Con esto queda claro por qué Crowley hace parte del Sendero del Monstruo. Su historial y estadística de víctimas le dieron su lugar entre los anales de las peores personas que han existido. Él no conocía de la organización hasta el momento en que alguien vestido de negro llegó a la prisión y le entregó una carta, que realmente era una invitación. En ella había una pequeña placa que decía: "Bienvenido al despertar", a quienes gobiernan el mundo tras bambalinas. Los que conocen que la humanidad es cruel por naturaleza, esperamos contar con tu apoyo para deleitar a nuestros contribuyentes, haciendo lo que te gusta frente a todos. Por cierto, la madre de tus hijos está bien, la organización la mantiene vigilada, te pertenece, la quieres. Ella no sabe ni conocerá jamás por qué quienes quieren intentar algo con ella desaparecen para no volver. Esta organización comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Fue en esta que se vivieron horrores inimaginables, y una de las causales de la guerra fue crear algo que mantuviera el deleite de las personas poderosas que manejaron la misma. Así es, la Segunda Guerra Mundial, con todo su terror y miedo, fue algo planeado para poner de rodillas al mundo y así seguir con el control que llevan sobre cada uno de nosotros. Pero muchas cosas salieron, como fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Por eso debieron terminarla. Desde ese entonces se creó esta organización secreta, donde una de sus ramas es el Sendero del Monstruo. Más adelante te diré todo lo que he ido averiguando sobre ella y el nombre de la misma. Por ahora déjame contarte cómo llegó el siguiente sujeto a ser elegido para el programa del Sendero del Monstruo: el señor Akane. La historia de Akane Kiyoshiro. Hace 12 años nuestro sujeto, Kiyoshiro, caminaba por las calles en busca de su nueva víctima. Sus retorcidos deseos era lo que le impulsaban a caminar sin descanso. Motivado por sus hórridos pensamientos, se dirigió hacia varias escuelas, pero no encontraba el momento ideal para capturar entre sus perturbadoras intenciones algún chico o chica. Fue en eso que vio a Lila, de unos 8 años, que caminaba hacia la escuela. Era 10 de diciembre del 2008. La niña era perfecta, así que la interceptó, secuestró y arrastró hasta un baño público de una iglesia que quedaba en su camino. Se babiaba al ver a la niña en su traje escolar. No tuvo ningún reparo y actuó rápido. Kiyoshiro sometió en aquel lugar a la nena, la abusó sin reparo alguno, pero para mayor deleite de su pensamiento, no paró con sus retorcidas intenciones.
Entonces la golpeó en varias ocasiones en el rostro y cuerpo cuando intentaba resistirse. Apenas de tan corta edad y ser tan pequeña, ella trató de dar batalla para no colocarlo fácil. Luego procedió a estrangularla, pero falló al hacerlo. Debido a esto, posteriormente sumergió su cabeza en un inodoro para ahogarla. Kiyoshiro abandonó la escena creyendo que la niña había muerto en el momento en el que perdió el conocimiento a causa de tan salvaje forma de tratarla. Pero su sorpresa fue muy grande, porque fue encontrada al borde de la muerte por sus padres, unas horas después. Estos llamaron inmediatamente a las autoridades y ambulancias. La trasladaron al hospital, donde fue ingresada rápidamente y sometida a una primera cirugía que duró 8 horas. Luego de esto, trasladada a la unidad de cuidados intensivos, mientras el personal médico trabajaba por su recuperación y ella se aferraba a la vida. La niña, aún con su corta edad, no podía entender cómo una persona sería capaz de hacer todo lo que le ocasionaron. Sufrió daños irreversibles en sus partes íntimas, al igual que en sus intestinos. Lo primero que los médicos comunicaron a sus padres es que ella tenía que usar una bolsa de colostomía por el resto de su vida para poder reemplazar los órganos que había perdido por el ataque. Esto era tan desgarrador que provocó ganas de vomitar. Este sujeto se divertía cuando contaba esta historia de sus espeluznantes hazañas, pero él lo disfrutaba más a medida que seguía relatando. Este caso fue tan brutal y despiadado que cuando las investigaciones de la policía comenzaron, tristemente, y aún en el estado que encontraba, ellos requirieron del testimonio de la niña, sometiéndola a largos interrogatorios, a pesar que ella había salido de otra cirugía. Este caso pasó a los fiscales, también que pidieron que todo quedara registrado y grabado. La pequeña varias veces fue requerida, porque no sabían utilizar grabadoras, haciendo que estos actos negligentes llevaran a la niña a sufrir desgastes físicos y psicológicos. Además que la hicieron testificar a sus 8 años frente a los demás pacientes que se encontraban con ella en la sala. Kiyoshiro había estado en el anonimato, había tratado de esconderse cuando se enteró que aún estaba viva, pero tenía la tranquilidad que ella no lo podría describir bien. Además, nadie lo vio cometiendo el crimen, era su palabra contra la de ella, pero aún así, este fue arrestado 3 días después del ataque, luego que una cámara de seguridad lo captara en el momento que interceptara a la niña y la secuestrara. Es aquí donde viene lo escalofriante. No era la primera vez que este cometía un acto de este tipo. El muy desgraciado lo tenía de hobby. El hombre resultó tener alrededor de 17 cargos por agresión sexual. ¿Cómo era posible que anduviera a su antojo en las calles? Por otro lado, en el año de 1980, había tenido una condena de 3 años por violación. El caso de esta niña se volvió mediático, así que los fiscales solicitaban al tribunal una pena de cadena perpetua. Merecía pudrirse en la cárcel, pero más de 400.000 surcoreanos firmaron una petición para la Casa Azul, solicitando la pena de muerte para el agresor. No obstante, un par de meses más tarde el tribunal sentenció a Kiyoshiro a tan solo 15 años de prisión, y como si no bastara, redujo 3 años la sentencia, porque en el momento de cometer el delito, el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol, y porque el siguiente no estaba siendo consciente de sus actos, por lo que fue sentenciado a 12 años de cárcel, lo que hace que para este año 2020 quede libre cuando la joven cumple sus 20 años de edad. Todo un depredador sexual al acecho, pero este pidió no ser liberado, y fue entonces cuando fue trasladado a la prisión de máxima seguridad, donde estoy haciendo mi labor. Resulta que antes de ser liberado, Kiyoshiro recibió la carta para ser parte del Sendero del Monstruo. Se le dio instrucciones y todo estuvo arreglado. Él no viviría un día libre, ya que las familias estaban dispuestas a asesinarlo apenas estuviera fuera de las rejas. Pero la organización tiene oídos y ojos en todas partes. No podía perder un nuevo integrante para su deleite. El Ministerio de Igualdad de Género y Familia de Corea del Sur cuentan que solo la mitad de los delitos sexuales cometidos contra niños de 13 años o menores resultaron en una sentencia de cárcel, y el resto recibió una libertad condicional o una multa entre 2010 y 2015. Alrededor del 61% de las sentencias de prisión fueron a 5 años y menos del 10% a más de 10.
En el año 2008, los casos de agresión sexual con denuncias realizadas por la familia resultaron en sentencias menores de 5 años, con depravados sueltos en las calles. Así está la decadencia del país. Lee Yuan-do, un funcionario del Departamento de Protección Sexual para Niños y Adolescentes, dijo que no se han realizado investigaciones oficiales sobre la causa del aumento, incluso que la sociedad no había normalizado el informe activo de agresión sexual y que se culpa parcialmente a las víctimas por la agresión. En ese mismo año 2008, la sociedad coreana fue sacudida por la noticia de la escuela Tokio, en la que los estudiantes estaban sufriendo abusos sexuales. Al sudeste de Seúl, los niños abusaban de compañeros menores al simular las conductas de videos pornográficos. Los que revisaban eran aislados e incluso golpeados. En varias ocasiones, los que habían sido acosados abusaban sexualmente de otros compañeros. Lo más bajo de la humanidad se había destapado gracias al alocado del monstruo Kiyoshiro. Él era solo un reflejo de lo que pasaba tras bambalinas en el país, pero aún así no dejaba de ser aberrante y perturbador toda esta situación. Cuentan que si en algún momento él pisa el suelo surcoreano, no lo va a matar, lo dejarán vivir, torturándolo por muchos años sin dejarlo morir. Y por último, esta es la forma como Miguel se ganó el pase para entrar al sendero. Definitivamente, los tres dan asco. Si pudiera, los mataría ahora mismo, pero eso solo me traería problemas gigantes. Ya no me siento seguro aquí por conocer estos secretos y aquella organización. Ellos no dejan cables sueltos. Manipulan la prensa, la televisión, casi todos los medios de comunicación. Esto es algo muy grande para mí. Pero aún así, debo contarte la historia del tercer sujeto. La historia de Miguel, el monstruo peruano. Aparentemente un joven normal, buen vecino, trabajador, con apenas 25 años de edad. En un año cometió grandes atrocidades de violaciones y asesinatos entre los años de 1995 al 96, para un total de 13 víctimas. Al ser descubierto y detenido, fue condenado a cadena perpetua. Pero ustedes ya saben cómo es esto. La organización llegó hasta él con la invitación, sacándolo del país para ser parte de sus filas en el sendero. Parecía que estuvieran formando un ejército depravado, algo que solo se piensa encontrar en lugares como la Deep Web. Su noticia no solo fue en su país, salió al ámbito internacional, donde le calificaron con el seudónimo de la Bestia. Confesó todos sus crímenes frente al mundo, no escatimó en detalle que abusó sexualmente y asesinó al menos a 12 niñas, según informaciones facilitadas por la policía y los agentes de investigación. El informe de la prensa sobre el caso fue: Miguel Fuji fue detenido la semana pasada en una localidad pequeña cerca de Lima, en el departamento de Ica, unos 300 kilómetros al sur. El criminal fue localizado y retenido por varios obreros que oyeron los gritos de auxilio de una niña en un paraje abandonado, donde la policía descubrió los cadáveres de otras 4 menores en un pozo. Era su lugar preferido para cometer sus fechorías. El portavoz de la policía informó que Miguel confesó con frialdad sus crímenes y explicó que antes de atacar a una niña, la seguía durante 2 o 3 días y después la llevaba con engaño a algún lugar apartado. Bajo el asombro de todo, confesó que habían 8 asesinatos más que había perpetuado por todo el país, dando las ubicaciones de los cuerpos, siempre arrojándolos en pozos. Estos últimos 4, al ser descubierto con la niña, trató de darse a la huida para evadir el acoso policial, que le seguía a los pasos desde mayo pasado, cuando había sido detenido y puesto en libertad por falta de pruebas. El cadáver de la última niña asesinada en Lima fue hallado a solo 25 metros de la choza donde vivía Miguel, su madre, en un barrio humilde en un distrito. Había sido torturada, abusada y estrangulada de forma brutal por parte de él. Hacer esto era lo que más placer le provocaba. El diablo en persona era este sujeto. Su objetivo solo eran las menores, pero todo llega a su fin. Por eso Miguel fue capturado por 2 campesinos que lo sorprendieron cuando intentaba abusar de la menor. El miércoles 4 de septiembre ocurrió el desenlace al caer la tarde.
Los hermanos campesinos de 28 y 25 años terminaban sus faenas en un predio de 5.000 metros a 6 kilómetros de Ica, al borde de la carretera, entre dos distritos que no quiero mencionar. Ellos observaron que un sujeto flaco ingresaba al fondo, llevando de la mano una niña furtivamente a través de un pequeño forado hecho en el cerco de ladrillo. Se sobresaltaron. La noticia de las desapariciones también los tenía preocupados y decidieron salir de dudas. Siguieron los pasos del hombrecito y su presa y los vieron entrar a una choza abandonada. Derribaron la endeble portezuela y allí se dieron a cara con el horror. La pequeña yacía llorando sobre el piso semidesnuda y el criminal se disponía a violentarla sexualmente. Al verse sorprendido, salió disparado por la misma puerta y con un pequeño puñal en la mano derecha. El mayor no dudó en salir a perseguirlo, mientras su otro hermano permaneció al cuidado de la niña. El que salió a la carrera detrás del violador lo alcanzó después de intensa persecución a través de 5 cuadras. Lo acorraló, pero este intentó defenderse con el puñal y su perseguidor pidió auxilio a gritos. El sujeto volvió a correr y se metió a su casa. El perseguidor gritó: «¡Aquí está el asesino!». Al oírlo, los vecinos salieron de sus casas y armados de piedras y palos cazaron al prófugo, quien no tuvo más remedio que rendirse. Lo ataron y a rastras lo condujeron hasta el puesto policial, donde procedieron a entregarlo. Lo que sorprendió a la familia de los periodistas fue que al día siguiente un oficial de la policía se presentó ante la prensa y muy orondo atribuyó a su trabajo la captura del violador. Pero la tarea no estaba concluida. Ya tenían al violador asesino, pero no los cuerpos del delito. Otra vez fue la población la que resolvió el enigma. Brigadas de pobladores organizados rastrearon lugares dudosos, comenzando por los terrenos adyacentes al Fundo Buendía y a la casa de Miguel. Familiares directos de las víctimas, amigos y pobladores recuerdan que al producirse la primera desaparición, la denuncia fue puesta en la comisaría, donde les dijeron: «Tienen que pasar 24 horas para que se considere una persona como desaparecida». Los padres de las menores discutieron con los policías. Les recordaron que muy cerca, en Lima, se habían cometido varios crímenes contra niñas después de sus desapariciones. No tuvieron respuesta y se fueron. A mediados de julio ya eran 3 las desaparecidas, sin dejar rastros y en circunstancias similares. Las menores se fumaban en las calles, siempre solas. Nadie escuchó gritos ni señales de violencia, lo que permitía suponer que el secuestrador las seguía. Calculaba sus pasos y luego las llevaba con engaños. La tercera semana de agosto, la gente bordeaba del pánico. Se había evaporado 2 niñas, mas ya iban 6. No había pistas de responsables y la policía no entraba en acción. Nadie vio un rastreo en la periferia, en los lugares sospechosos, donde suelen reunirse drogadictos y borrachines. Ante la presión de la prensa, sobre todo de las radios locales, un oficial fue a una emisora y los acusó de alarmistas. Después de tener el pase de cortesía de la organización, Miguel fue trasladado a la prisión de máxima seguridad donde estoy. Es aquí donde comienza a relacionarse con Kiyoshiro y Crowley, donde se cuentan todo lo que les espera cuando la organización los haga aparecer por muertos y los saque del lugar, cambiando su identidad. Ahora esos 3 monstruos pertenecen a algo poderoso y peligroso como ellos, que cree que la verdadera naturaleza humana se muestra cuando eres despiadado y cruel. Creo que para seguir con todo esto tendría que arriesgar mi propia vida, pero la verdad, prefiero seguir esta vida como guarda de prisión, porque hace poco acabo de enterarme que las familias de cada uno de los que trabajan aquí están vigiladas. Si en algún momento abrimos la boca para decir algo, arrasan con todos. No debí aceptar tratar de descubrir lo que había detrás de estos sujetos. Ahora bien, si quieres que siga actualizando sobre lo que sigue pasando detrás de la peor organización criminal del mundo, el Sendero del Monstruo, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Trabajo con el FBI tras la peor organización criminal del mundo.
Y esta es la verdadera historia de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, y cómo se hizo acreedor al sendero del monstruo. Jeffrey Dahmer, nacido en West Allis, Wisconsin, el 21 de mayo de 1960, un asesino en serie que conmovió a la sociedad norteamericana, bla, 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 bla. Eso es mucho de lo que se ha publicado sobre nuestro sujeto pero realmente tiene una historia oculta. Una historia que solo conocen aquellos que están dentro de la organización del Sendero del Monstruo. Y es sobre eso que quiero hablarte. En la actualización pasada te decía que no estaba seguro si continuar con esto de ser agente encubierto para el FBI, debido a que toda mi familia está en riesgo. Pero qué tonto fui. Una vez dentro no se puede abandonar. Solo resta confiar en que daremos con todo lo relacionado a la organización y así la destruiremos desde adentro. Antes de continuar, si aún no conoces o no has escuchado sobre Jeffrey Dahmer, déjame decir que está en tendencia por sus atrocidades. Hasta tiene serie documental en Netflix y otras plataformas de entretenimiento. Aún así, déjame contarte su historia y entenderás por qué se hizo acreedor de la carta de invitación del Sendero del Monstruo. Además de aclararte que la supuesta muerte es falsa, él aún está vivo. Primero, voy a contarte lo que puedes llegar a saber de acuerdo a todos los documentales y entrevistas realizadas sobre Jeffrey. Luego, sobre su invitación al Sendero del Monstruo y cómo se convirtió en un referente de lo más respetado dentro de la organización. Al contrario que otros asesinos en serie que muestran trastornos del comportamiento, Dahmer creció en un ambiente estructurado. Fue un niño querido, sin embargo desarrolló una personalidad extraña y un miedo al abandono que sería lo que marcaría su conducta asesina. Desde pequeño, según cuenta su padre en una entrevista, ya mostraba interés por recoger animales y desmembrarlos, para después blanquear sus huesos y coleccionarlos. En el instituto, todos tenían a Jeffrey como alguien extravagante y raro. Esto le trajo las burlas de los demás, lo que sin duda contribuyó a reforzar esa sensación de abandono que mencioné antes. Algo que acentuó todavía más ese rechazo por parte de los demás fue el hecho de que desarrollara un temprano alcoholismo. Acudía bebido a clase, que como él decía, era su medicina. Esto atenuaba su tendencia hacia la excentricidad. Sus padres se divorciarían antes de que él cumpliera los 18, hecho que agravó todavía más el miedo al abandono, cuestión que, como veremos más adelante, será fundamental para poder entender sus crímenes. Su inclinación sexual también marcaría sus posteriores crímenes. Comenzó a masturbarse con pornografía homosexual y observando las entrañas de los animales que cazaba y desmembraba. Sería pues tras el divorcio de sus padres cuando llevaría a cabo su primer asesinato. Una de sus fantasías consistía en recoger a una autopista y poseerlo, acción que llevó a cabo en 1978. Su primera víctima sería Steven Hicks. Recogió al muchacho haciendo autostop, lo llevó a su casa, donde estuvieron bebiendo cerveza. Una vez Steven decidió irse, Jeffrey no supo cómo retenerlo, por lo que optó por aceptarle un golpe con una barra de pesas y posteriormente asfixiarlo con esa misma barra. Se masturbó una vez lo había asesinado. Al día siguiente fue a hacerse con un cuchillo de caza, desmembró el cuerpo, lo depositó en bolsas de plástico y salió para deshacerse de él. De camino se encontró con la policía, quien lo detuvo por conducir demasiado pegado a la izquierda. Tras hacer un primer análisis de alcoholemia que resultó negativo, observaron el maletero del vehículo y le preguntaron por las bolsas que portaba. Dahmer les dijo que se trataba de basura. Los agentes le creyeron, pero, sin embargo, tuvo que regresar a su casa. Una vez allí, guardó las bolsas en el sótano, a excepción de la cabeza, que lo usó como imagen para masturbarse. El cadáver de Steven Hicks se deshizo enterrándolo en un desagüe de su casa, donde lo mantuvo durante unos 2 años y medio, hasta que volvió del ejército y troció los huesos para esparcirlos por la maleza. El tipo realmente ya estaba retorcido, lo ideal para los que hacen parte de la organización, un hombre espectáculo para los poderosos de doble moral, que cuando entran muestran su naturaleza, la maldad. Tras este primer asesinato, la vida de Dahmer pareció reconducirse. Su padre lo convenció para que ingresara en la universidad. Lo hizo en la Universidad del Estado de Ohio, pero sus problemas con el alcohol le llevaron a tener que abandonar.
Su padre volvería a insistir y logró convencerle de que se alistara en el ejército. Estuvo destinado en Alemania, donde la preparación como médico de campo le sirvió para ampliar conocimientos sobre anatomía, que le serían muy útiles en sus crímenes. De nuevo, por problemas con el alcohol, se vio obligado a licenciarse. Tras ello pasó un tiempo en Florida antes de regresar a Ohio. Una vez allí, tras deshacerse de los huesos de su primera víctima, intentó dar un cambio a la situación. Se fue a vivir con su abuela, donde parece que hizo un intento de reinsertarse. Sin embargo, pronto comenzó a tener esas extrañas fantasías sexuales. Escondió un maniquí en casa de su abuela con el que intentaba satisfacer sus necesidades sexuales, pero no era suficiente. Acudía a saunas gay, pero tampoco encontraba lo que necesitaba, ya que eran ligues de una noche que sabía no iban a quedarse a su lado. En estos momentos, realizó un acto conmovedor. Se enteró del funeral de un chico de 18 años y por la noche quiso ir a desenterrarlo. Por suerte, el sol estaba demasiado congelado, por lo que Dahmer no pudo llevar a cabo su propósito. Para que vayan enterándose cómo él solito fue construyendo su camino hacia la organización criminal más peligrosa del mundo. Pasarían casi 10 años hasta que Jeffrey llevara a cabo otro asesinato. En septiembre de 1987 conocería a Steven Toomey en un bar de ambiente. En este caso fueron juntos a una habitación de hotel. Jeffrey Dahmer asegura no recordar nada de lo que pasó, simplemente que al despertar se encontró con el cadáver del chico y signos de haber forcejeado. Ante tal situación, se decidió a comprar una maleta de gran tamaño donde meter el cadáver para transportarlo hasta el sótano de su abuela. Allí practicó la necrofilia con el cadáver antes de descuartizarlo para deshacerse de él, a excepción de la cabeza, que le hervió para blanquearla y quedársela como trofeo. A partir de ese momento, entraría en una espiral de asesinatos a fin de satisfacer sus necesidades sexuales. Siempre usaba el mismo modus operandi con sus víctimas. Primero les ofrecía dinero a cambio de sexo. Una vez en su apartamento les administraba somníferos en la bebida para posteriormente estrangularlos. Desde el punto de vista de la criminología, Dahmer mostraba características de asesino mixto, es decir, organizado. Acechaba a sus víctimas, las engañaba y eliminaba las pruebas. Y desorganizado, porque practicaba necrofilia, comía carne, mutilaba a las víctimas y conservaba algunas de sus partes. En 1989, Dahmer fue procesado por intentar seducir a un menor de 13 años, pero no cumplió más de 10 meses en prisión. Sin embargo, antes de entrar convenció a Anthony Serr para ir a su apartamento para sacarle una fotografía. Allí lo estranguló, practicó la necrofilia y lo descuartizó. Lo curioso es que en esta ocasión le pintó el cráneo con aerosol. Sería tras su paso por prisión cuando el ritmo de asesinatos aumentó. 12 fueron sus víctimas desde este momento hasta su detención en 1991. El 23 de julio de ese año, Tracy Edwards, un joven maniatado, consiguió alertar a la policía. Arguyó que un hombre le había amenazado con arrancarle el corazón y comérselo. En ese momento se llevó a cabo un registro de la casa. Los policías no podían creer lo que allí les aguardaba. Encontraron corazones en la nevera, cabezas en el congelador, bidones con ácido con cuerpos en descomposición, así como un cadáver descompuesto en la cama. Jeffrey Dahmer presentaba una personalidad que debió de forjarse a partir de las continuas humillaciones de los demás. Se sentía aislado, fuera de lugar en la mayoría de los lugares. Cuando comenzó a darse cuenta que era homosexual, para él tuvo que ser un trauma, el hecho de que fuera un tema tabú en Ohio. Sin embargo, esta represión no debe ser algo clave en sus asesinatos, como tampoco lo fue el tema de la separación de sus padres. Ya de joven, Dahmer tenía fantasías recurrentes imaginando a las víctimas inmóviles, por lo que es algo que desarrolló durante su madurez sexual, aunque es algo que parece intentó reprimir y que pensó que nunca llevaría a cabo. Cada vez se dejó ir más lejos, buscaba nuevas sensaciones masturbándose mientras frotaba las vísceras de las víctimas. Se bañaba con los cadáveres, guardaba un cuerpo en su cama. Las fantasías de Dahmer no pudieron ser sofocadas con el maniquí. Es de destacar el tema del canibalismo, que si bien no es algo que practicó hasta el final, da una nueva dimensión al personaje. También choca con el hecho de que tuviera en mente crear una especie de zombie. Para ello trepanó el cráneo de las víctimas
inyectándoles ácido o agua hirviendo, no obteniendo los resultados esperados. Dahmer tenía en mente, como así lo confesó en una entrevista, de crear una especie de centro de poder a partir de 2 esqueletos y varias calaveras, todo organizado en torno a la idea de poder absoluto que pretendía proyectar hacia sus víctimas. En ese contexto, simplemente como curiosidad, destaca que quería crear un ambiente similar al de Star Wars, ya que se sentía identificado con el emperador en ese deseo de control total que proyectaba sobre sus víctimas. Cuando la policía lo detuvo, el escenario que allí encontraron era macabro. Sin embargo, esa situación podía haberse podido evitar si la policía hubiese actuado con más precisión en algunos de los casos en los que pudo ser pillado, como por ejemplo cuando ejecutó su primer asesinato y lo retuvieron por conducir demasiado a la izquierda, logrando convencer a los policías de que las bolsas que portaba eran de basura. En otra ocasión, un joven de 14 años llamado Conerak Sintaxophone, hermano de Keyson Sintaxophone, cuya denuncia llevó a Dahmer a prisión por primera vez por intento de seducir a un menor, fue llevado al apartamento de Jeffrey donde, tras haberle drogado, que era su procedimiento habitual, le trepanó el cráneo y le vertió ácido. En plena faena decidió ir a tomar una cerveza antes de que cerrara el bar, pero cuando salió se encontró al joven desnudo y rodeado de la policía. Estos le ayudaron a subir al joven hasta su apartamento y a pesar del hedor que desprendía el piso, no registraron ni dejaron al joven en manos de su asesino. En otra ocasión, una víctima llamó dando la dirección y diciendo el nombre de su asesino, pero no fue tenido en cuenta. Ante esto, Dahmer se creía totalmente impune, debido a que, sin esconderse demasiado, había pasado desapercibido. Gracias a que a Dahmer le gustaba sacar fotografías de todo el proceso, hay un impactante archivo sobre el caso, ya que se contaron con 83 Polaroids sacadas por él mismo. Jeffrey nunca negó los hechos, se mostró arrepentido, pidió disculpas a la familia de sus víctimas y a la suya propia. Este personaje desmonta todas las teorías del psicoanálisis convencional, porque ningún hecho fue lo bastante dramático como para marcarle de por vida y empujarle a esa vida de asesinatos. Por otro lado, sobre su supuesta muerte dicen: el carnicero de Milwaukee fue sentenciado a 900 años de cárcel por los 17 crímenes cometidos, pero no llegaría a cumplir más de 3 desde su detención. El hecho de que un gran número de sus víctimas fuera gente de color hizo que corrieran teorías sobre su supuesto racismo, algo que Dahmer siempre negó. Esto lo llevó a granjearse la enemistad de grupos de negros en la cárcel. En una ocasión fue apuñalado por un grupo de presos, pero no sería hasta finales de noviembre del 94 cuando un preso afroamericano puso fin a la vida de Dahmer, de la misma manera con la que él acabó con su primera víctima, golpeándolo con una barra de pesas. La verdad es que para ese entonces Jeffrey ya no estaba en aquella prisión. Todo fue un montaje porque ya había sido trasladado hacia el sendero del monstruo. Una muerte falsa para calmar a los medios y todo ese show mediático que se había generado gracias a la perversidad de sus actos. Jeffrey valía su peso en oro y no podían perder el deleite de tenerlo en sus filas. La organización puso todo a sus pies, todo lo que quisiera y necesitara. Es así como este monstruo humano aún sigue haciendo de la suya en una de las islas controladas por el sendero del monstruo. Lo llaman el cazador de hombres. Secuestra personas y las dejan en una especie de juego en el que son buscadas y cazadas por nuestros sujetos. Esta organización criminal es lo peor que puede existir y acabar con ella no será fácil. Más adelante estaré actualizándoles sobre otros sujetos que han hecho parte de la misma. Sujetos que tú y yo creeríamos muertos, pero siguen dando los mejores espectáculos perversos para los que controlan los hilos tras la organización. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de si sigo vivo o no. Algo malvado está en las catacumbas de París. Escrito por Suspicious Night 949. Fui agente de la rama sobrenatural del FBI durante 14 años y en ese tiempo he sido parte de varios casos que objetivamente serían clasificados como interesantes. Es una advertencia de la ocupación.
Sin embargo, fue sin duda uno de los casos más reveladores de los que he oído hablar y mucho menos de los que he formado parte. Hasta el día de hoy, todavía me pregunto qué podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. 18 de julio del 2000. Era un martes. Llegué al trabajo como cualquier otro día y, como era bastante común, había un expediente esperándome en mi escritorio, uno idéntico, como siempre. Estaba en el escritorio frente a mí, el de mi pareja, Emilia Cooper, que aún no había llegado. El archivo era bastante inusual, ya que consistía solo en la carpeta manilla estándar y una hoja de papel, a diferencia del paquete fornido que generalmente se encuentra adentro, con la etiqueta Lucas Jackson, falta. La carpeta nos había sido asignada a Emilia y a mí por nuestro superior directo, Alexis Mosley. Como ella era la líder de la división preventiva de la sucursal, eso significaba que había suficiente evidencia de una amenaza sobrenatural en la escena para requerir nuestra intervención. Y cuando leí el periódico se hizo evidente por qué. Decía, julio 17 del 2000, hora 23:46. Un ciudadano estadounidense llamado Lucas Jackson ha desaparecido en las catacumbas contenidas debajo de la ciudad de París, Francia. Jackson había estado visitando París en unas vacaciones del trabajo y se cree que decidió grabarse a sí mismo explorando las catacumbas. Entró en un lugar que se revelará más tarde y luego comenzó a filmar mientras exploraba muchas habitaciones, examinaba huesos y descubría varios accesorios. Sin embargo, algo parecía salir mal, ya que comenzó a correr por los pasajes, abriéndose paso más y más en el laberinto, pasando también por varias marcas extrañas, algunas flechas, algunas caras parecidas. Luego, después de un tiempo, deja caer la cámara y sale corriendo a lo lejos, acompañado por un chorro de agua. De alguna manera, la película se recopiló y se publicó en el LiveJournal.com, un sitio web de blog de internet, donde fue descubierta por nuestros agentes antes de ser eliminada rápidamente por un administrador desconocido. Usted y el agente Cooper deben volar al lugar. Se le proporcionará un avión privado e investigar la escena. Si es posible, Jackson debe ser llevado a casa con vida y la amenaza erradicada. Si Jackson está muerto al llegar, la amenaza debe ser erradicada o capturada. Es suficiente. Existe la posibilidad de interferencia por parte de los gobiernos locales, por lo que dentro de este archivo hay credenciales adecuadas que lo identifican como embajadores federales enviados a Francia para recuperar un fugitivo estadounidense. Las credenciales deben proporcionarle cualquier acceso que necesite, en caso de que una agencia de policía reclame jurisdicción. Este va a ser uno de esos casos, ¿no?, preguntó Emilia, y levanté la vista rápidamente, sorprendido por su repentina llegada. Habíamos sido socios durante 10 años y habíamos tenido algunos casos emocionantes antes. Sin embargo, el milenio había sido bastante tibio y este era nuestro primer caso con algo de sustancia real. No solo eso, sino que ninguno de nosotros había oído hablar de un caso de algo sobrenatural que saliera del país, por lo que este puede ser un evento histórico. Claro que lo es, asentí, pasando a la última página que me informaba dónde podíamos ver las imágenes. Veamos esto antes de irnos. Se acercó a mi escritorio y abrí mi cuenta de correo electrónico. No le dedico mucho tiempo. Emilia es definitivamente la más experta en tecnología de los dos, pero solo había unas pocas letras digitales allí, así que pude encontrar la que tenía en el video. No fue mucho, pero fue inquietante. Un hombre, supuestamente Jackson, comenzó a grabar cuando entró a las catacumbas de París. Se detenía de vez en cuando para filmar un símbolo de una pared o cierto esqueleto, y el patrón continuaba hasta que quedó claro que no sabía a dónde se dirigía. Luego, al final del video, se detuvo y se dio la vuelta. Lo que sea que vio lo hizo darse la vuelta y comenzar a correr en la otra dirección, dejando caer su cámara, su única fuente de luz. Mientras lo hacía, luego salió corriendo hacia la oscuridad. ¿Viste eso?, preguntó Emilia.
inclinándose más cerca de la pantalla. Rebobínalo un poco. ¿Qué? Regresé, pero ella ya estaba inclinada sobre mi teclado, configurando el video en el momento que ella quería. Rápidamente hizo una pausa y lo reanudó, y se hizo evidente de lo que estaba hablando. Sí, está allí, todo bien. Ella sintió recostándose. ¿Qué opinas? El cuadro en el que había pulsado el video era escalofriante. Mostraba una especie de figura distorsionada, apareciendo momentos antes de que Jackson dejara caer la cámara. Parecía un rostro pálido, recortado casi como una caricatura contra la pared blanca de las catacumbas. Claro, Jackson había comenzado a entrar en pánico mucho antes de que la cara apareciera en la cámara. Pero no se necesitaría un salto lógico extremo para creer que simplemente no había grabado la cosa antes, y que era de lo que había estado huyendo todo el tiempo. Algo en la cara parecía familiar, definitivamente me recordaba una criatura que había estudiado antes, aunque no podía recordar bien qué. La cara pálida y blanca, las facciones irregulares y distorsionadas. Me tomó unos momentos remover el recuerdo, pero cuando me golpeó, chasqueé los dedos y exclamé: «¡Eso es! ¡Es un cícala!». «¿Crees?», preguntó Emilia, acariciando su barbilla. «¿Qué estaría haciendo un cícala persiguiendo a un ciudadano estadounidense en las catacumbas?». Me encogí de hombros. «Tal vez quería comida rápida», respondí, y ella se rió entre dientes. «Quizás», ella respondió. «¿Quieres recoger el archivo antes de que salgamos?». «Hagámoslo», asentí poniéndome de pie. Cerré la ventana de mi computadora y me llevé el archivo y comenzamos a caminar desde la sección de oficinas de la sede de Supernatural Branch hasta los archivos masivos. Mientras que las oficinas podrían pasar fácilmente por las oficinas de cualquier otra empresa, los archivos eran claramente sobrenaturales. Esto se debió en parte al archivista Seth Nolan y su obsesión límite con todo lo sobrenatural. Los archivos eran un edificio completamente separado de las oficinas, escondido detrás de los imponentes rascacielos que componían la sede nacional de la sucursal, lo que permitía a Nolan mucha más libertad creativa para decorar su lugar de trabajo que la mayoría de los edificios sobrenaturales. Lo más destacado es que el edificio no parecía seguir las leyes de la física. Tenía la forma de un reloj de arena, sin nada para sostener la mitad superior excepto la punta de la pirámide inferior, aparentemente manteniendo la pirámide superior al borde de derrumbarse, aunque con algo aspecto sobrenatural, manteniéndola en posición vertical. Los archivos en sí están organizados con la información más valiosa en el centro, los pisos más pequeños y la información menos valiosa en las secciones más anchas. Un sistema que tiene sentido para todos, excepto para los operativos con poca autorización, que tienen que pasar por la información que no tienen. No tienen acceso para obtener información a la que sí tienen acceso. Después de deslizar mi tarjeta en el escáner de la entrada, vi a Nolan mirando a través de un estante justo adentro y me pregunté por qué estaba él en el piso de poco espacio libre. «Oye, Seth», le grité, y él me miró. Seth era un tipo pálido y escuálido, con el cabello negro azabache cuidadosamente recogido hacia atrás y su uniforme impecablemente planchado. Le gustaba mantenerse unido. «Agente Lapson», dijo, recordando mi nombre tan pronto como vio mi rostro. «¿Qué puedo hacer por ti?». «Nos dirigimos al extranjero», le dije, posiblemente mirando un cícala en las catacumbas que persiguió a un ciudadano estadounidense. «Ah, sí, cícala», asintió, dándose la vuelta y adentrándose más en los archivos. El archivo estaba en el primer piso, así que después de caminar unas filas hacia abajo, giró a la izquierda y comenzó a hojear los archivos. No es el tipo de criatura que a uno le gustaría encontrar en las catacumbas, ¿eh? Negué con la cabeza mientras sacaba un archivo del estante. Regresé mientras me entregaba el archivo. «Bastante justo», asintió Seth. «Recuerda no poner todos tus huevos en una canasta. Puede que no sea un cícala allí. Prepárate para cualquier cosa. Buena suerte en la misión». «Ok, gracias»,
respondí, estrechándole la mano. Con eso, Emilia y yo partimos de los archivos. Seth era un hombre eficiente, eso seguro. Todo el calvario había durado menos de 1 minuto. Dicho esto, regresamos a la pista de aterrizaje privada de la oficina, un pequeño tramo de pavimento que usábamos para los casos de larga distancia. Estaba a poca distancia de la sede y al llegar, vimos un avión marcado con el logotipo de Supernatural Branch pegado en el costado. Abordamos rápidamente, despidiéndonos de América, y con esto nos convertimos en los primeros agentes de la rama sobrenatural del FBI en salir del país por asuntos oficiales. Estas cícalas, dijo Emilia, rompiendo el silencio después de una media hora de vuelo. ¿Son nativos de la zona? Parece que sí, respondí, muy concentrado allí, al menos. Algo sobre esto me parece mal, suspiró, levantando la vista del expediente. El video. ¿Por qué es así? ¿Así? Parece que nos falta una pieza del rompecabezas. ¿No lo somos siempre? Supongo que sí, dijo ella. Pero este tipo, Lucas Jackson, se duró muchísimo tiempo para alguien que huye de un esqueleto carnívoro de 3 metros de altura en las catacumbas. ¿No cree que es un cícala? Respondí. Todo lo que digo es que la criatura claramente estaba jugando con él. Ella señaló. Cualquier ser sobrenatural, cícala o no, podría haber eliminado a este tipo en menos de 1 minuto. Un cícala no va a jugar con su comida. No son lo suficientemente inteligentes, dije, sacudiendo la cabeza. Eso significa... No es un cícala, terminó. Y lo que es más probablemente sea más peligroso que un cícala. ¿Lo llamamos? Yo pregunté. Ella se encogió de hombros. No les va a importar. Haría falta mucho más que estar satisfechos con matar a un ciudadano estadounidense para que envíen refuerzos. ¿Cuál es la situación del equipo? Yo pregunté. Estamos preparados para enfrentar una amenaza física, respondió ella. Dudo que esto sea metafísico, por lo que deberíamos ser buenos en ese departamento. ¿Qué hay de la exposición? ¿Sí sale? Emilia sintió con gravedad. Es inteligente, así que tengo la sensación de que está atrapado allí por algún tipo de ritual. O está esperando su momento. De cualquier manera, si sale a la luz, estaremos en muchos problemas. Tenemos que llegar ahí antes de que lo haga. Miré mi reloj y dije, todavía nos quedan, ¿qué? 14 horas. No hay mucho que hacer, pero espero, respondió ella. Sin saberlo, mientras atravesábamos el Atlántico, ciertamente estaban sucediendo muchas cosas en Francia y muy pronto tendrían un gran impacto en nuestras vidas. 19 de julio. Cuando el avión aterrizó en Francia eran las 4 de la mañana del día siguiente, hora local. Dormimos un poco en el vuelo y nos ofrecieron como sujetos de prueba para una nueva píldora experimental que hizo algo para mantenernos despiertos por más tiempo. Así que a pesar de la hora temprana, estábamos bien descansados y preparados para enfrentar cualquier cosa. Había secuestrado a Lucas Jackson. Al menos pensábamos que lo éramos. La sucursal nos había proporcionado un automóvil y, tan pronto como entramos, el conductor nos llevó sin decir una palabra a la entrada por la que creíamos que Lucas había desaparecido. Había algunos parisinos que vimos en tiendas o casas, preparándose para el día, pero en su mayor parte, las calles estaban completamente en silencio, lo que hizo que la entrada al inmenso sistema de cuevas fuera aún más desalentadora. El conductor se detuvo frente a un pequeño camino de adoquines que descendía al suelo debajo de un callejón, marcado con señales rojas de advertencias escritas en francés. No más de unos pocos pies dentro de la cueva, la oscuridad envolvía todo lo que podía estar dentro. Por otro lado, eso había sido esperado. Lo que no se espera eran las 2 personas que estaban afuera,
Una vestida con un traje completamente negro, con gafas de sol a juego, la otra aparentemente un civil. Habían estado discutiendo cuando llegamos, pero cuando nos detuvimos, se detuvieron y nos miraron con curiosidad. ¿Quién es este?, yo pregunté. ¿Gobierno local? Ella respondió, probablemente también estén investigando la desaparición. Está bien, retiraremos la jurisdicción y los mantendremos alejados, dije, abriendo la puerta del auto y dirigiéndome a los dos con mi limitado conocimiento de francés. Bonjour. Supongo por tu acento que hablas inglés, dijo la mujer del traje. ¿Cuál es tu negocio aquí? ¿Por qué has venido? Estamos con el FBI. Vamos a tomar las cosas desde aquí, dijo Emilia, saliendo a mi lado y abriendo su placa. Puedo proporcionarle una línea con mi superior si desea presentar una queja. Wow, disminuyamos la velocidad aquí, respondió, extendiendo la mano y metiendo la mano en el bolsillo para sacar su propia placa. No puedes entrar allí, no está disponible para el público. No somos el público, dije mientras ella mostraba brevemente su propia placa. Demasiado rápido para que cualquier imagen de identificación fuera evidente. Tenemos jurisdicción aquí. Fue un ciudadano estadounidense el que desapareció. Confía en mí, es mejor que nos dejes esto a nosotros, dijo. Si quieres, puedo ponerte en contacto con mis superiores y puedes arreglarlo con ellos. En primer lugar, ninguno de ustedes tiene jurisdicción aquí, intervino el hombre. Soy el líder de una organización europea que ha considerado que este caso merece ser investigado. Como líder, no tengo a nadie a quien dirigirme, además de mí. Y no hay ningún asunto que discutir. Ok, espera, dije, levantando una mano. ¿Ustedes todos están en organizaciones privadas? ¿No están afiliados al gobierno? Ambos asintieron. ¿Y eres de América mientras que eres de Europa?, pregunté, y ellos asintieron de nuevo. Miré a Emilia y luego dije, está bien, creo que veo lo que está pasando aquí. Solo vamos a tener que ser honestos el uno con el otro. ¿Qué quieres decir?, preguntó la mujer. ¿Estás insinuando que no has sido honesto? Estoy insinuando que todos estamos aquí por la misma razón, dije. No estamos aquí por la persona, ¿verdad? Estamos aquí por aquella criatura. Dale fuerte al botón de suscripción, activando la campanita de notificaciones. Recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es que le des like, un comentario y compartas este video en tus redes sociales con un amigo. Mientras que el hombre negó profusamente cualquier conocimiento de la criatura al principio, me di cuenta por la expresión de la mujer que había adivinado correctamente. ¿Cómo lo sabes?, preguntó, interrumpiendo la fachada del hombre. Intercambié otra mirada con Emilia y asentí. Estamos con lo que se llama la rama sobrenatural del FBI, explicó. Nos ocupamos de este tipo de cosas. La rama sobrenatural, repitió, asintiendo. Estoy con la Agencia de Protección Sobrenatural, negocio privado, pero hacemos lo mismo. Llevamos esto adentro, dijo el hombre, asintiendo hacia la cueva. No es seguro hablar de cosas como esta en público. Soy Judy Palmer, por cierto, se presentó la mujer, y también compartimos nuestros nombres. El hombre reveló que su nombre era Preston Pace. Una vez que estuvimos en la oscuridad aislada de las catacumbas, rodeados por los espeluznantes esqueletos, Judy dijo, está bien, incluso con su conocimiento de lo sobrenatural, todavía voy a tener que forzar la jurisdicción. ¿Qué? ¿Por qué?, yo pregunté. Con una mirada sombría en su rostro, respondió, Jackson es uno de los nuestros, es un agente. Bueno, que me condenen, dijo Emilia. ¿Qué estaba haciendo aquí abajo? Me temo que no puedo decírtelo, respondió ella, confidencial, pero independientemente nos encargaremos de eso.
Una vez más, no tienes derecho a decir eso, intervino Pais. Puede ser su agente, pero es mi territorio. Cuando los dos reanudaron su discusión, me volví hacia Emilia. ¿Sabes? Realmente no tenemos muchas razones para estar aquí, ¿verdad? Yo dije. No lo hacemos, respondió ella. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de señalar esto a los dos agentes que discutían, percibí un soplo de algo que realmente no quería oler en un pequeño espacio subterráneo cerrado. El olor a cigarrillo. En cambio, miré a Emilia, oliendo. Tú. Ella sintió y nos dimos la vuelta. Había un brillo anaranjado apagado que parpadeaba a la vuelta de la esquina, y cuando miré más de cerca, brotaron lenguas de fuego, lamiendo las paredes formadas por huesos humanos. Agentes, hay un pequeño problema. Llamé por encima de mi hombro, confundida. Se calmaron, y cuando se giraron para mirar por donde habíamos venido, una enorme pared de llamas estalló repentinamente a la vuelta de la esquina. Oleadas de calor se derramaron sobre nosotros. Nunca había visto algo así. Era como si el mismo aire se hubiera incendiado y avanzara hacia nosotros a un ritmo alarmante. Ve, Preston gritó, y Emily y yo nos dimos la vuelta, demasiado frenéticos para preguntarnos cómo había llegado un enorme muro de llamas para comenzar a perseguirnos por los pasillos de las catacumbas. El fuego parpadeante en nuestros talones proyectaba sombras danzantes a través de las paredes de hueso, confundiendo los pasadizos y aberturas y distorsionando el ya laberinto que eran los túneles. No sé cuándo sucedió, pero en algún momento el grupo se separó, porque cuando finalmente logramos escapar del muro de llamas, miré hacia arriba y la única persona que compartía el pasillo conmigo era Judy Palmer. Emilia y Preston habían desaparecido. Bueno, dije apoyándome contra la pared antes de echarme hacia atrás, mirando el cráneo contra el que me había presionado. Voy a ser condenado. ¿Qué demonio fue eso?, preguntó Judy, mirando hacia el pasillo ahora vacío. Algo debe haber explotado, o tal vez hubo una fuga de gas o algo así. Eso no parecía natural, respondí. ¿Estás seguro de que no puedes decirme por qué Jackson estaba aquí? Si se trata de una necesidad de saber, bueno, creo que califico como se necesita saber. Pero ella negó con la cabeza, un gesto que apenas reconocí en la oscuridad. No puedo, quiero decir, apenas sé para qué era, e incluso la poca información que tengo es altamente confidencial. Dejé escapar un largo suspiro. Está bien, bueno, no hay mucho que podamos hacer más que caminar. Empecemos a regresar. ¿Qué? ¿Por qué haríamos eso?, preguntó Judy. Deberíamos profundizar más. Las llamas probablemente destruyeron muchos de los túneles y además, probablemente sea más interesante de esta manera. Eso es absurdo, estamos en las catacumbas. ¿Viste el video de Jackson? ¿Sabes lo fácil que es perderse aquí?, le dije. El protocolo adecuado es regresar a la escena de la amenaza sobrenatural, evaluar el daño y determinar si la retirada o la represalia es el movimiento correcto. Eso suena como una mala idea, dijo Judy. ¿Qué? ¿El SPAT tiene un protocolo diferente?, yo pregunté. Sí, tenemos un protocolo llamado intestino, respondió ella, y el mío me dice que regresar no es el camino a seguir. Mordí mi labio. Esta no era realmente una colina en la que quisiera morir, especialmente no literalmente, y a juzgar por su falta de respeto por las reglas, me di cuenta de que esto no sería el único desacuerdo que tendríamos, así que decidí ceder. Bien, seguiremos adelante. Ella abrió el camino encendiendo una linterna para evitar tropezar, y nos abrimos paso a través de los pasadizos sinuosos, inquietantemente alineados con los huesos antiguos, aparentemente interminables. El haz de luz de la linterna era demasiado angosto para mi gusto. Siempre se sentía como si hubiera algo justo en el borde de la luz, pero era la única fuente de luz que teníamos, y seguro que era mejor que la oscuridad. Entonces, la rama sobrenatural del FBI.
Joey reflexionó después de unos minutos de caminar en silencio. ¿Cómo es eso? ¿Qué quieres decir? Yo pregunté. No sé, ¿qué hacen ustedes? Ella volvió. ¿Cómo funcionan las cosas? Nunca conocí a otra agente sobrenatural. Diablos, no pensé que hubiera otros agentes sobrenaturales. Probablemente similar a lo que haces. Le dije, supervisamos cosas como informes policiales, artículos de periódicos y recientemente estos sitios web en busca de posibles actividades sobrenaturales. Y si se determina que se justifica una investigación, se asigna la misión a los agentes. Bueno, supongo que eso es parte de eso, respondió Judy. Sin embargo, somos más proactivos al respecto. También monitorearemos áreas conocidas por su actividad sobrenatural, y muchos de nuestros casos involucran operaciones a gran escala en lugar de solo prevención. ¿Quién está a cargo del SPAC? Yo pregunté. Estamos privatizados. Nos financiamos principalmente con el pago de algunos de nuestros clientes más ricos. En cuanto a quién da las órdenes, bueno, es un poco complicado. Nadie sabe quién es, excepto 3 agentes de alto rango. El resto de nosotros solo la conocemos como Dee. Sea lo que sea que eso signifique. Ella nunca muestra su rostro. Solo habla con esos 3 agentes. Básicamente manejan la agencia por ella, al menos desde nuestra perspectiva. Eso es extraño, murmuré, asintiendo. ¿Cuánto tiempo ha sido el caso? Mientras la agencia haya existido, entonces, un poco menos de 50 años, Joey respondió. No sé. Hubo toda una parte de la capacitación sobre historia de la agencia, pero realmente no presté atención. 50 años, lo repetí. Sobrenatural Branch solo ha existido desde mediados de los 80. ¿Por qué el SPAC apareció en escena tan pronto? Buena pregunta, dijo Jody. Bueno, una mejor podría ser porque el FBI llegó a la escena tan tarde. Eso es ridículo. Definitivamente hay algo que no estamos considerando. Le dije, molesto por su falta de respeto hacia el departamento. Espera. Sin embargo, si nuestras agencias han existido en conjunto durante décadas, ¿cómo es que no nos hemos descubierto antes? Oh, conoces al FBI, respondió ella. Probablemente nos hemos cruzado muchas veces, pero por alguna razón lo han encubierto. Si tuviera que adivinar, diría que ambos jefes saben mucho sobre la agencia del otro. En ese punto, llegamos a la intersección en forma de T y al mismo tiempo, la luz de la linterna de Judy reflejó algo brillante directamente frente a nosotros. ¿Qué es eso?, preguntó, dando un paso adelante. Ten cuidado, murmuré, no tan interesada en el objeto brillante como en determinar qué camino tomar, así que miré por el pasillo izquierdo, pero por supuesto, todo lo que había que ver era oscuridad. Después de considerar el escenario por un momento, escuché un sonido repentino en el pasillo detrás de nosotros y miré a Judy, viendo que había extendido la mano para agarrar lo que fuera que había reflejado el haz de la linterna. Eso no fue lo que escuché, pero aún así expecté. ¿Qué estás haciendo? Eso podría ser peligroso. Sí, y no vamos a averiguarlo simplemente sentándonos a mirarlo, ¿verdad? Ella respondió. ¿Qué escuchaste? Hay algo ahí atrás, respondí, señalando hacia el pasillo. Desenfundé mi arma y me agaché mientras ella balanceaba el haz de la linterna por el pasillo, iluminando una criatura sacada de una pesadilla. Sus largas y blancas extremidades se aferraban a la pared del túnel y como una araña trepaba hacia nosotros. Su boca estaba abierta para revelar filas de dientes irregulares, con baba goteando hacia el suelo. Dejé escapar un grito de sorpresa antes de retroceder hacia la pared, apuntándola con mi arma. Sabía que si corría me perdería en las catacumbas, sin hacer nada más que prolongar mi muerte, así que tenía que luchar contra esta criatura aquí y ahora. Sin embargo, cuando miré a Judy, ella no parecía desconcertada. ¿Qué está pasando?, preguntó.
mirando atentamente lo que fuera que tenía en la mano. Tartamudeé, mirando de un lado a otro entre ella y la monstruosidad que avanzaba. Tú no... ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Preguntó cuando la criatura se detuvo, saltando de la pared al suelo donde me mostró los dientes. No estás viendo cosas, ¿verdad? Cuando apartó la mano de la pared y se volvió hacia el túnel donde estaba la criatura, sus ojos se abrieron repentinamente y dejó escapar un grito. ¿Qué demonios? Ella exclamó. ¿De dónde vino eso? Mientras hablaba, la criatura saltó hacia adelante y apenas logré rodar fuera del camino cuando se estrelló contra la pared detrás de mí. Jody, sin embargo, le dio una mirada curiosa antes de volver a tocar la pared. ¿Qué estás haciendo? ¡Contraataca!, grité, disparando varias veces a la criatura mientras retrocedía lentamente hacia el pasillo. Las balas parecían herirla. Algo pareció caer en la cuenta y arrancó lo que había estado sosteniendo la pared. Un brazo esquelético agarrándolo mientras lo arrastraba. No es real, llamó, blandiendo lo que parecía ser una gema cristalina. Después de sacudir el brazo para soltarlo, pasó junto a donde estaba la criatura. Sus ojos la siguieron a medida que avanzaba. Aquí, sostén esto, dijo, ofreciendo el cristal. Lo tomé con sospecha y tan pronto como lo hice, la abominación que momentos antes me había estado persiguiendo vorazmente comenzó a distorsionarse. Su imagen cambió como la de un televisor cuya señal fue interrumpida. Incliné la cabeza y con cautela puse el cristal en el suelo por un momento, y tan pronto como mis dedos dejaron de tocarlo, la forma se volvió clara, volviendo a la de un monstruo. Pero entonces parecía neutralizado. Ya no se encabritó para atacar. En cambio, giró antes de retirarse por otro túnel. El chasquido de sus extremidades contra los huesos del túnel se desvaneció en silencio en poco tiempo. ¿Sabes qué es eso?, pregunté, habiéndose despertado el reconocimiento en mi mente. No puede ser un oratory, ¿verdad? Yo devolvió y yo asentí. ¿Qué más podría hacer?, yo dije. Se escapó porque sabía que ya no podía alimentarse de nosotros, lo que significa... Los ojos de Judy se agrandaron. Los demás, ella exclamó y yo asentí. Toma el cristal. Se nos permite ver a través de esa ilusión. Existe la posibilidad de que nos permita navegar más fácilmente, le dije. Y después de que ella lo recogió, comenzamos a correr por los pasillos retorcidos. Los Aurateries son criaturas difíciles, por decirlo menos. Son parte de la clasificación Caelum Metus, lo que significa que son entidades parcialmente incorpóreas que, en lugar de comer, sobreviven de la energía producida por las emociones humanas negativas. En el caso del Auratory, esa emoción es el miedo. Son cambiaformas capaces de cambiar su apariencia y lo hacen a menudo para producir el mayor miedo en los humanos, explica el Muro de Fuego, junto con el encuentro de Jackson. Ahora es fácil ver por qué uno estaría viviendo en las catacumbas, un entorno que induce el miedo por sí solo, incluso si la amenaza una monstruosidad que cambia de forma. El problema al que nos enfrentamos y la razón por la que teníamos tanta prisa por volver con Emilia y Preston es que los Aurateries son parcialmente incorpóreos. Si se sienten amenazados o si uno cree que es necesario, son totalmente capaces de matar humanos. La gema, aunque no sabíamos muy bien qué era, nos ayudó a atravesar los pasadizos con facilidad. No estaba seguro de cómo funcionaba, pero yo ya vi el camino y yo la seguí, y pronto comenzamos a escuchar los gritos aterrorizados y las llamadas de ayuda de Emilia y Preston. Son ellos, dije, y aceleramos nuestra carrera, doblando una esquina para observar la escena. Para mí, la criatura de antes tenía a Preston y Emilia acorralados de espaldas a una pared de huesos, con expresiones aterrorizadas en ambos rostros. Así que, pensando rápidamente, grité, «¡Mantén la calma!». «Oh, si eso funcionara», dijo Judy con sarcasmo, y volteó la gema en su mano antes de dirigirse a Preston. «Oye, sueco, atrápalo». «¿Qué? No lo hagas», exclamé, pero ya era demasiado tarde.
Lanzó la gema por debajo de la mano a Preston y debido al hecho de que estaba preocupado por lo que vio como una criatura sedienta de sangre que se alzaba en su garganta, la gema pasó volando junto a él, rompiéndose en 1000 pedazos en un cráneo que sobresalía. ¿Por qué harías eso?, exclamé, pero antes de que nadie pudiera hacer nada más, la criatura arremetió contra Emilia, deslizando su miembro frontal dentado a través de su garganta. La sangre comenzó a brotar inmediatamente cuando ella cayó de rodillas y al ver una abertura, el aurátero pasó corriendo junto a nosotros. Lo ignoré y me apresuré a ayudar a mi compañero moribundo, pero ya era demasiado tarde. Se derrumbó en mis brazos, la sangre se derramó sobre mi traje y mientras la vida abandonaba lentamente sus ojos, tomé su mano, sintiendo que su agarre se aflojaba lentamente. Emilia y yo habíamos entrado en la rama sobrenatural al mismo tiempo. Habíamos sido socios durante una década. Habíamos compartido escenarios que amenazaban la vida. Nos habíamos salvado la vida innumerables veces. Habíamos reído, llorado. Habíamos vivido nuestras vidas juntos. Y ahora, gracias a esta agencia de protección sobrenatural y sus agentes impulsivos, ella estaba muerta. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un comentario. Recuerda compartir este video con un amigo. Eso ayudaría muchísimo. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.